¿Qué onda, mis changuitos cilindreros? ¿Cómo andamos hoy? Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, una agüita de horchata o lo que se les antoje, porque la historia que les traigo hoy es una de esas que se quedan en los rincones olvidados de los libros, una joya que parece increíble que no nos cuenten en la escuela. Es un crossover tan épico que parece sacado de un videojuego. Imagínense esto, guerreros de élite de Tlaxcala, veteranos de la caída de Tenochtitlán, viajando al otro lado del mundo para enfrentarse a piratas japoneses, a ronin, a samuráis sin amo, en una selva filipina. No, no es el guión de la nueva película de Tarantino, es historia pura y dura. Hoy vamos a hablar de un choque de mundos, de un forerunner de la vida real, las batallas de Cagayán. Pero no lo vamos a contar como siempre, desde la perspectiva del europeo con su yelmo y su arcabuz. No. Esta historia la vamos a contar desde los ojos de nuestros compás, los guerreros tlaxcaltecas, los conquistadores que también salieron de nuestra tierra. Así que agarren sus botanas, porque este viaje en el tiempo nos va a llevar desde el corazón de México hasta las costas de Asia, para presenciar una de las peleas más extrañas y brutales de la historia. Para entender el calibre del encontronazo que se dio en 1582, primero tenemos que entender quiénes eran los que se iban a dar en la torre. Y aquí, mis changuitos, es donde la cosa se pone buena, porque ninguno de los dos bandos eran unos novatos. Eran, en su respectivo lado del charco, la élite de la élite. Empecemos por los de casa, por nuestra gente, los tlaxcaltecas. Olvídense de esa versión chafa de la historia que nos contaron en la primaria, esa que los pinta como simples traidores. Esa es una simplificación que no le hace justicia a nadie. La neta es que Tlaxcala, antes de que llegara un solo barco español, era una potencia por derecho propio. Imaginen un pequeño pero increíblemente aguerrido Estado-nación, una confederación de 4 señoríos, que vivía rodeado, asediado y constantemente en guerra con el imperio más poderoso de Mesoamérica, la Triple Alianza, los mexicas. Durante casi un siglo, los tlaxcaltecas no solo resistieron los intentos de conquista de Tenochtitlán, sino que lo hicieron con orgullo. Eran el equivalente mesoamericano de Esparta. Su vida entera giraba en torno a la guerra. Sus guerreros eran famosos por su ferocidad, su disciplina y su profundo sentido del honor. Practicaban la Xochitl, las guerras floridas, batallas rituales contra sus vecinos, no solo para obtener cautivos para el sacrificio, sino para mantener a sus guerreros en un estado de entrenamiento constante. Un guerrero tlaxcalteca nacía, crecía y moría con el sonido de los tambores de guerra en los oídos. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron, los tlaxcaltecas no vieron a dioses ni a salvadores. Vieron una oportunidad. Vieron un arma nueva y extraña que podían usar para saldar una cuenta de 100 años con sus opresores. La alianza que forjaron con los españoles no fue de sumisión, fue un pacto entre potencias militares con un enemigo en común. Fueron socios, no sirvientes. Y su papel en la caída de Tenochtitlán fue absolutamente crucial. Sin ellos, sin sus tácticas, sin su conocimiento del terreno y sin su pura y salvaje sed de venganza, la historia de la conquista habría sido muy, muy diferente. Después de 1521, la historia de los tlaxcaltecas tomó un giro fascinante. La corona española, reconociendo su papel vital, les otorgó un estatus privilegiado que ningún otro pueblo indígena tuvo. Se convirtieron en hidalgos, en nobles. Se les concedieron escudos de armas, exención de impuestos y el derecho a portar armas y montar a caballo, lujos impensables para otros. Pero lo más importante es que se convirtieron en la punta de lanza de la expansión del imperio. Ya no eran solo defensores de su tierra, se habían transformado en conquistadores. Grupos de familias tlaxcaltecas fueron enviados a lo que hoy es el norte de México para fundar ciudades y pacificar a las tribus chichimecas. Crearon asentamientos que sirvieron como baluartes de la cultura novohispana. Eran colonos, pioneros y, sobre todo, soldados de élite en los que el imperio confiaba ciegamente. Esta es la mentalidad del tlaxcalteca que se embarca hacia Filipinas. No es un indígena sometido. Es un veterano, un profesional de la guerra, un hidalgo con privilegios. Es un guerrero que ha adaptado sus antiguas técnicas de combate, combinando la agilidad mesoamericana con el acero y la pólvora europea.
Cuando le dicen que al otro lado del mundo hay un nuevo enemigo, no siente miedo. Siente la misma llama que sintieron sus abuelos frente a los mexicas, la oportunidad de demostrar, una vez más, de que estaba hecho el acero de Tlaxcala. Ahora, conozcamos a los otros protagonistas de esta historia, los Bokou. Y aquí también hay que quitarnos de la cabeza la idea simplista. Si les digo pirata japonés, seguro se imaginan a un samurái con un parche en el ojo. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y de armas tomar. El término Bokou, que usaban los chinos y coreanos, era un cajón desastre para referirse a los piratas que asolaban las costas de Asia Oriental. Y aunque el núcleo y el liderazgo a menudo provenían de Japón, estos grupos eran increíblemente multiculturales. Eran una especie de legión extranjera del mal del siglo XVI. Había japoneses, sí, y muchos de ellos eran lo que más temían en la región, ronin. Samuráis que habían perdido a su señor feudal durante el caótico periodo Sengoku. Estos tipos eran máquinas de matar, entrenados desde la cuna en el arte de la espada, el arco y la lanza, pero sin un propósito, sin honor que defender. Se convirtieron en mercenarios y piratas, vendiendo su única habilidad, la de matar. Pero junto a ellos navegaban comerciantes chinos, pescadores coreanos desesperados y hasta aventureros portugueses. Eran tripulaciones rudas, unidas solo por la codicia y la violencia. Su alcance era enorme y su objetivo ahora era la ruta comercial española. Los Bokou no eran simples rateros de mar. Eran una fuerza militar a tener en cuenta. Sus tácticas eran de guerrilla naval, ataques rápidos y brutales. En combate, eran temibles. Imaginen a un ronin, un tipo que ha pasado toda su vida en el campo de batalla, armado con una katana. Su armadura, hecha de placas de metal y cuero lacado, les daba buena protección sin sacrificar movilidad. Eran la antítesis de las formaciones disciplinadas europeas. Eran un enjambre caótico de duelistas expertos. Cuando un grupo de más de 1000 de estos tipos, liderados por un tal Taifusa, llegó a la costa de Cagayán, en Filipinas, no venían solo a saquear. Venían a quedarse. Estaban construyendo una base para controlar la región e interceptar el galeón de Manila. Para la joven colonia española en Manila, esto no era un problema. Era una amenaza existencial. Y es aquí donde nuestras dos historias, la del hidalgo tlaxcalteca y la del ronin sin amo, están a punto de chocar. La noticia llegó a Manila como un trueno. El gobernador ordenó una expedición de castigo liderada por un viejo lobo de mar, Juan Pablo de Carrión. Y su fuerza era ridículamente pequeña. Apenas unos 40 soldados españoles. 40 tipos contra más de 1000 piratas. Pero Carrión tenía unas bajo la manga. Llevaba también a varios cientos de aliados filipinos locales y, lo más importante, a un contingente de nuestros compás, los guerreros tlaxcaltecas. Desde el punto de vista de uno de estos guerreros, llamémoslo Tochtli, la situación era a la vez extraña y familiar. Navegaba en un galeón, una fortaleza de madera flotante. Y en sus manos, no solo el recuerdo del Macuahuitl, sino una rodela y una espada de buen acero toledano. Iba a pelear contra un enemigo que nunca había visto. Pero para Tochtli y sus hermanos de armas, la guerra era su estado natural. El primer encuentro fue en el mar. Los Bokou intentaron el abordaje, su táctica preferida. Pero Carrión esperó. Dejó que se acercaran. Y entonces, la artillería del galeón destrozó el junco. Fue una victoria, pero solo el primer round. La verdadera pelea estaría en tierra. Carrión desembarcó a sus hombres y construyó una defensa. Cavaron una trinchera y levantaron una empalizada. Obligarían al enemigo a atacarlos en un frente estrecho. Y entonces, comenzó el asalto. Imaginen la escena. La primera línea española y tlaxcalteca, un muro de picas de 5 metros. Detrás, los rodeleros, y junto a ellos, nuestros guerreros tlaxcaltecas, listos para el choque. Y del otro lado, el enjambre Bokou, cientos de guerreros corriendo con las katanas en alto. El choque tuvo que ser brutal. Los Bokou, con su habilidad individual, intentaban romper la formación. Cuando un ronin lograba pasar,
se encontraba cara a cara con un rodelero español o con un guerrero tlaxcalteca. Y ahí empezaba el verdadero duelo. Tochtli y sus compañeros estaban en su elemento. Su agilidad, perfeccionada en las guerras floridas, ahora se combinaba con la disciplina de la formación europea. Peleaban como una unidad. La crónica cuenta que los piratas japoneses se sorprendieron. El acero de los rodelas españoles era de una calidad superior y resistía los tajos de sus katanas. La batalla fue una carnicería. Oleada tras oleada Bocou fue rechazada. El punto culminante fue legendario. Con los Bocou diezmados, el viejo Carrión, a sus más de 60 años, saltó la trinchera él solo, retando a los campeones Bocou. Varios aceptaron el desafío. Y el viejo león, uno por uno, los fue despachando. Este acto rompió la moral de los piratas restantes. Viendo a sus mejores guerreros caer ante un anciano, huyeron. La victoria fue total. ¿Y qué pasó después? Los Bocou fueron expulsados de Filipinas para siempre. Para España, fue una pequeña pero importantísima victoria. Pero para nuestros guerreros tlaxcaltecas, el significado fue mucho más profundo. Habían viajado al fin del mundo, habían luchado contra un enemigo legendario, y habían vencido. Cimentaron su leyenda, no solo como los aliados que ayudaron a conquistar México, sino como los defensores del imperio en sus fronteras más lejanas. Su historia es la prueba de que el capítulo de la conquista no terminó en 1521. Es la prueba de que la historia de México es una historia global. Así que la próxima vez que jueguen a un videojuego de peleas o vean una película de samuráis, recuerden Cagayán. Recuerden que en medio de esa batalla improbable, hubo guerreros de nuestra tierra, forjando un capítulo único de la historia mundial. Porque al final del día, mis changuitos cilindreros, conocer estas historias, desenterrarlas y contarlas, nos da una perspectiva más amplia de quiénes somos. Y como siempre les digo, la información es poder.